Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder. I want to say, quiero decir un buenos días especial a una amiga who watches the channel, Terry Hildred. Ella dice que siempre empieza sus estudios con the Daily Word Builder, or as she calls it, la palabra diaria. Perfecto. Muchas gracias, Terry. And I encourage everybody to subscribe so that we can support this y continuar. Hoy la palabra es último. And I've been trying to decidir, último, is that a cognate or not? Bueno, let's examinar unos ejemplos and then quizás podemos decidir. En inglés, we can say the final destination, the ultimate destination is Paris. Y en español, el destino último es París. Pero en inglés, that could also be the ultimate, the extreme, the best. Y en español, we would really be thinking of el final, el destino final, el destino último es París. Pero en español, it can have that meaning of extremo, mejor o peor. Por ejemplo, el sacrificio último o el último sacrificio sería la muerte, death, supongo. Eso es lo peor. Y en inglés y en español they mean the same. O el último lujo. Lujo means luxury. El último lujo. En español, the ultimate luxury. Ese hotel es el último lujo. Pero en inglés, en español, it has another meaning that really means recently. En los últimos años, la temperatura de los océanos ha subido un poquito. The temperature of the ocean, sí, ha subido un poquito. Por ejemplo, en los últimos años, we would say in recent years, wouldn't we? And I'll explore that un poco. También, if we're thinking about un línea y estamos pensando en el final de la línea, por ejemplo, el último rey de los godos, the final Gothic king, not the ultimate Gothic king, but the final Gothic king. See? So in that one, it would be kind of a false cognate, because we would really want to say the last king, el último rey de los godos. Se llamaba Don Rodrigo en el año 711 en España. Y finalmente, un ejemplo final a la última moda, in the latest fashion. So we would really say not the ultimate fashion, because we would be thinking about extreme there, but the latest fashion, la última moda. Okay? Vamos a explorar esa palabra esta semana. So make sure you subscribe, like the video and share it con tus amigos que estudian español. Hasta pronto. Adiós.